Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El día de hoy te invito a que prepares estos deliciosos panqués cinnamon roll y consientas a tu familia. Deja de hacer esos clásicos panqués aburridos. Estos son los ingredientes para nuestros deliciosos panqués cinnamon roll. Utilizaremos para nuestra masa 2 tazas de harina, 2 cucharaditas de azúcar, 2 tazas de leche entera, 1 cucharadita de polvo para hornear, 2 huevos, 3 cucharaditas de mantequilla. Para nuestro relleno utilizaremos 1 cucharadita de canela en polvo, media taza de azúcar morena, 3/4 de mantequilla derretida, y para nuestro glaseado utilizaremos 1/4 de queso crema, 2 cucharaditas de azúcar glass y 3 cucharaditas de leche entera. Lo primero que haremos será nuestro glaseado. En un plato hondo pondremos nuestro queso crema, las cucharaditas de azúcar glass, lo mixtearemos y también le agregaremos nuestras 3 cucharaditas de leche. Todo esto lo revolveremos muy bien hasta que nuestra mezcla haya quedado de esta forma. Mi glaseado no está quedando muy espeso, pero si tú lo quieres más espeso, solo agrégale 2 cucharaditas de leche. Ahora, en un recipiente colocamos nuestras 2 cucharaditas de azúcar, nuestras 3 cucharaditas de mantequilla ya derretida, nuestros 2 huevos y los vamos a batir. Vamos a hacer que agarre como un poquito más de aire nuestra mezcla, batiendo nuestros huevos y le vamos a agregar la leche. Y batimos una vez más. Ahora con la ayuda de un colador vamos a tamizar nuestro polvo para hornear y nuestras 2 tazas de harina. Esto ayudará a quitar las impurezas de nuestra harina y vamos a separarla también. De esta forma nuestros panqués quedarán más esponjositos. También puedes omitir este paso haciendo la mezcla de hot cakes de tu preferencia, usando, claro, las instrucciones que vienen en la cajita. Ahora en un contenedor ponemos nuestra media taza de azúcar morena, nuestra cucharadita de canela en polvo y nuestros 3/4 de mantequilla derretida y lo mezclamos muy bien. Ya que está listo, agregaremos 2 cucharaditas de nuestra mezcla para panqué, ya sea que hayas utilizado mi receta o la mezcla de tus panqués favoritos. Lo mezclamos muy bien y ahora sí, en una manga pastelera o en una bolsa Ziploc vamos a colocar unas cucharaditas de esta mezcla, quedando de esta forma. Ya solo le haremos el corte en la puntita para sacar la mezcla. Ahora en un sartén a fuego medio, con un poquito de mantequilla agregaremos nuestra mezcla para panqués. Y agregaremos de esta forma nuestra azúcar con canela. Mira, se mira bonito, ¿verdad? Esperamos, como usualmente hacemos nuestros panqués, que salgan los hoyitos por arriba. Volteamos y está listo. Recuerda que por cada panqué debes de limpiar tu sartén, ya que el azúcar cuando lo volteas hace una costrita negra abajo en el sartén. Para que no te queden negros, siempre limpia cada vez que hagas un panqué. Si es la primera vez que nos miras, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Y bueno, así haremos con toda nuestra mezcla. A mí me salieron 8 panqués. Mira, qué bonitos se ven, pero están muy sabrosos. Y ya que están listos, por último agregamos nuestro glaseado y ¡tarán! Así de fácil están nuestros deliciosos panqués cinnamon roll. Si a ti no te gusta mucho eso de glaseado, también puedes agregarle miel y también agarra un sabor muy rico. Desde la primera vez que lo preparé, mi hija no para de pedírmelos cada mañana. Así es que te invito a que lo prepares y enamores a tu familia con estos deliciosos panqués cinnamon roll.
Ahora ha llegado el momento de disfrutar de estos deliciosos panqués. Así es que con permisito. El sabor de la canela junto con el glaseado que lleva el queso crema está delicioso. Debes de probarlo. Te invito a que prepares estos deliciosos panqués cinnamon roll y que me cuentes qué tal te quedan. Por lo pronto, yo me quedaré disfrutando de este delicioso antojo junto a mi familia, pero tú y yo nos veremos en el próximo antojo.